Buenas tardes, autoridades, amigos. Buenas tardes a todos. Antes de presentaros, que no se oye, perdón. Digo que antes de presentaros el libro y a las dos personas que están aquí a mi siniestra, tengo que comentar dos cositas. Sí, una es que tengo que haceros saber las disculpas del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, compañero de José María, que por motivos de agenda no puede estar aquí esta tarde con nosotros, y en su lugar, como representante de la Junta de Extremadura, está la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabeza. Alcalde, autoridades, como digo, amigos, familia de José María, muy buenas. Esto es un acto cultural que nosotros lo hemos enmarcado en la Feria del Libro de este año, que a partir del viernes, aunque ya ha empezado, se va a celebrar en el parquecito que tenemos ahí enfrente de la casa. Y vamos a presentar un libro. El libro. Ese artificio generoso de hermosa inutilidad que nos da razones útiles para imaginar otros mundos. Ese espejo de nosotros mismos del que muchos aborrecen con orgullo. Ese catón de la vida. Ese abecedario de los placeres y los días. Irene Vallejo, una joven escritora que este año ha publicado un libro que casi ya es un bestseller, que muchos conoceréis, un libro sobre el origen del libro, un libro titulado El infinito en un junco. Llega a decir, entre otras muchas cosas, estas dos frases, por decirlo así, preciosas, luminosas, refiriéndose a los libros, ¿verdad? Dice: la literatura, la escritura, consiste en hacer ejercicios de caligrafía sobre la piel. Los libros, como el pergamino, se transformaron en cuerpos habitados por palabras, pensamientos tatuados en la piel. Cierro cita. El libro que nos convoca y celebramos hoy aquí tiene bastante que ver con esto de la piel, con la piel de uno, de la piel que no se ve y de la piel que se ve. Y lo paradójico y extraordinario es que se trata de un libro escrito por alguien que ha dedicado sus vigilias y sus sueños en sacar de su chistera óleos, aguadas, frescos, esculturas, retratos, todos ellos repletos de precisión geométrica, de belleza cromática, de tema y de irreverencia. Y creo que me quedo corto. El pintor José María Larrondo lleva prácticamente toda su vida, quizá desde cuando, siendo niño, se quedó pasmado contemplando aquel gran lienzo en la sala de visitas del Colegio San José de Villafranca. Lleva desde entonces, como una estrella errante, haciéndonos preguntas con sus cuadros sobre las trampas de la vida. Larrondo, el artista internacional que tiene obras expuestas y exposiciones recorridas por Santiago de Chile, Buenos Aires, Badajoz, Colonia, Nueva York, China, Madrid, Rumanía, y por ahí todo seguido. Larry, el brillante profesor de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. José María,
el nieto del doctor Machuno y sobrino de Pepe Fraile, el niño con mirada de bisturí que nació en la calle alzada de este pueblo que a veces añora. No hace mucho decidió alzar la vista, decidió detenerse, parar y escribir al raso desde su dacha siberiana La Gran Parada. Un ejercicio de sinceridad sobre su vida de artista plena y sus encrucijadas, impecablemente escrito, que se pregunta con honradez: ¿qué hemos hecho a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué puedo aún llegar a hacer? Preguntas que se hace José María, que yo creo que es extensible a cualquier mortal a lo largo de su vida, ¿verdad? Y entonces el pincel de su mano derecha se tornó, como en una película de ciencia ficción, en la pluma y en la lanza quijotesca de su alma. Porque como todas las grandes creaciones del hombre, debajo de esa caligrafía sobre la piel que vemos y leemos, entiéndase, figuras marinas, paisajes, retratos, debajo de esa escritura, digo, visible, hay otra escritura oculta, casi invisible, secreta, que habla en silencio de uno mismo y se pregunta si todo el camino que transité con sus pedernales y sus laureles valió la pena. Si en definitiva, se pregunta José María, la ética es prima hermana de la estética. Por ahí va el libro de José María. Felicidades, José María. Y este libro quedaría incompleto, a mi modo de ver, ya acabo, sin un prólogo como el que lleva, como el que se merece. ¿Quién mejor que el crítico y escritor Michel Hubert, uno de los nuestros, por lo menos de los míos, aunque él a veces lo dude, para escribir en un español académico perfecto un bello pórtico en donde funde con sabiduría la pintura y la literatura, el arte y la vida? Michel, palabra. Muchas gracias. Hace algunos días, hablando con Fernando, le comentaba que pensaba acudir aquí sin notas. No hubiera sido la primera vez. Pero después pensé, oh la la, nadar en una piscina tan profunda sin flotador es muy peligroso. Basta que me falte una palabra en español. Yo no tenía a Julia a mi lado, pero oye, ¿cómo se dice épouvantable en español, no? Entonces, a partir del momento que tengo ese hueco vocabulario en español, pierdo el hilo completo. Y pensé, no, voy a escribir algunas notas. Y eso también es un peligro, porque cuando eres un escritor, las notas se transforman en guión, y rapidísimamente el guión en un relato. Y traer aquí un relato no es lo mejor. Bueno, intentaré ser lo más natural posible. Bueno, prometido. La primera cosa que debo deciros es que para mí presentar un libro como La Gran Parada es un chollo. Un chollo debido a lo variado de su contenido, de su riqueza. Es un libro que no agota los comentarios. Es decir, ideal para quien está encargado para presentarlo. Cuando escribí el prólogo del libro, recordé que en el año 2005 invité a José María a participar con sus obras en la exposición colectiva Pintores Literarios que organicé en la Fundación Botti. Lejos estaba
de imaginar que 15 años más tarde se me fuera encomendado prologar un libro escrito por un José María convertido en literato pintor. De ahí el título del prólogo, del pintor literario al literato pintor. Como libro escrito por un poeta dentro de ese género, La Gran Parada es un libro atípico. Generalmente, lo que escriben los artistas en sus libros sirve de explicación del porqué y del cómo de su creación plástica, es decir, una teoría que se convierte en plástica. Por ejemplo, el libro de Kandinsky, que Kandinsky escribió sobre los colores, está motivado por la importancia del color en su obra. Se le puede considerar como un tratado del color. El libro titulado Cusco Tandem, de ese genial escultor del vacío que es Jorge Oteiza, hace referencia a su condición de vasco, que le condujo a interesarse por los cromlechs, tan abundantes en su tierra, es decir, por una entidad megalítica que invita a la meditación. Desde el vacío del interior del cromlech pasa al vacío del interior de los templos griegos y de ahí a la importancia del vacío en el taoísmo, del que se inspira su obra. En su libro, La práctica del arte, Antoni Tàpies se apoya en su afición al zen para explicar la desnudez de su obra. Pero en el suyo, el libro de José María, en ningún momento ese artista sucumbe a la tentación de aprovechar parte de su libro para que le sirva de soporte teórico. Él sabe que su pintura habla por sí sola. Es suficientemente explícita y sólida para que ella desempeñe su propio papel. Y ahora, ¿qué es una gran parada? En su libro, José María lo explica así. Es la fase de la revisión del desgaste de un avión que debe quedarse una temporada en el suelo. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Ocurre después de X horas de vuelo. Se desmonta todas sus piezas y por razón de seguridad, a veces, el resultado es un avión completamente nuevo. La gran parada que motiva el libro de José María es la situación actual de la pintura dentro del contexto artístico mundial y, por ende, del mercado de arte vinculado con la moda. Una deriva que acaba forzosamente con la situación actual de cualquier artista pintor. Pero antes de proseguir con lo que tiene por misión de comunicarnos la gran parada, como buen francés, me es difícil olvidar que el estructuralismo es una escuela de pensamiento que nació en Francia, una herramienta muy útil que inventaron intelectuales de la talla de Claude Lévi-Strauss o de Fernand Braudel para desempeñar su labor de investigación desde la antropología, la historia o la lingüística. Sé que al final puede resultar algo aburrido, pero no lo puedo remediar. Ahora toca hablar de la estructura de ese libro. ¿Qué estructura encontraréis en él? Se compone de 19 capítulos, uno más largo, otros más pequeños, repartidos en 4 bloques, que llevan unos títulos sacados de la antigua manera de clasificar los cuadros, como por ejemplo marinas, paisajes, figuras.
Esos títulos bastan para advertirnos que se trata de una obra de cualquier escritor, que no es una obra de cualquier escritor. Sin duda es un pintor. A ningún crítico de arte, ensayista o poeta, se le podría ocurrir esta forma de estructurar así unos escritos que no tienen nada que ver con marinas, paisajes o figuras. Un pintor que además de pintar muy bien, defiende la pintura. Son 9 de esos capítulos fueron publicados anteriormente en catálogos de exposición de amigos suyos o en revistas. Eso es para la estructura, digamos. En algunos capítulos, José María se dedica a exponer su visión crítica del cambio de valores en la sociedad postmoderna y su consecuencia negativa, muy negativa, en la evolución del arte. En otros, nos cuenta su recuerdo de niño en Villafranca, antes del traslado de su padre, jefe de estación, a Salamanca. Muy importante es el capítulo que dedica a la espectacular renovación pictórica en Sevilla en los 80, donde estudió Bellas Artes después de pasar por la Facultad de Economía en la Universidad de Salamanca. José María fue testigo y protagonista de este despertar de la pintura sevillana, que hasta aquel momento seguía anquilosada en el run academista heredado de los siglos anteriores. Despertar no es la palabra justa, fue una revolución que solo pudo suceder con la asimilación de las dos mayores corrientes pictóricas que habían dominado en la década anterior el panorama artístico europeo, la transvanguardia italiana y el neoexpresionismo alemán. No voy a seguir con el inventario del contenido de ese libro, que a los habitantes de Villafranca le permitirá comprender cómo uno de los hijos de ese pueblo pudo convertirse en un pintor que ha sido presente con sus obras expuestas en Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, Suiza, Italia, Rumanía, Estados Unidos, Japón, China, Chile y Argentina. Y seguro que estoy olvidando bastante. En esos dos últimos países, sus exposiciones personales fueron programadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español para que sus obras sirviesen de embajadoras de la cultura española. Todo el libro refleja su rechazo de la teoría reduccionista de Arthur Danto, un filósofo americano que después de que a uno se le ocurrió decir que la historia ha muerto, lo que es radicalmente falso, proclamó a su vez que también el arte ha muerto. Voy a explicaros cómo, con 3 palabras, ¿no? En qué se apoya esa convicción. Esto se le ocurrió después de ver en una galería neoyorquina una exposición de unas cajas, varias, seleccionadas por Andy Warhol. Warhol es el gran gurú del pop art. Eran cajas de esponjas de fregar, de la marca Brillo. Eso es genial, es brillante, vamos, eso es brillante. De la marca Brillo, todas iguales. Para Danto, la muerte del arte sucede cuando el signo y su significado son lo mismo. Una mimesis total. ¿De qué nos hablan estas cajas de esponjas de fregar? Nada más de lo que son. Unas cajas de esponja de fregar. Y viva el arte versión Warhol. Viva la gran parada.
Lejos de esa reducción formal y significativa, en su defensa de la pintura, José María defiende un arte que debe ser un espejo espiritual. Y es lo que se esfuerza en transmitirnos en su libro, apoyándose en el contenido de sus cuadros. Evidentemente, uno no puede posicionarse en contra de esa deriva reduccionista del arte sin opinar negativamente sobre el mercado que lo sostiene. Ahora, presentemente, ¿qué vale cualquier obra de Warhol? Muchísimo dinero. Llegado ahí, aquí debo precisar algo. Desde los años 50, al menos en Francia, la patria de Marcel Duchamp y la mía, Duchamp, padre del arte conceptual, es quien proclamó desde una tribuna de una universidad de Nueva York, tonto como un pintor. Cierro el paréntesis. La pintura es una actividad artística cada vez más devaluada. Desde los 50, en Francia, está mal visto pintar. Si bien de vez en cuando consigue despertar algo más de interés, a partir de la década de los 90, ya su práctica era casi residual. En aquel tiempo, se estimaba que representaba unos 10% de la totalidad de la creación artística a nivel profesional, a nivel del mercado, claramente dominada por el monopolio del arte conceptual, las nuevas tecnologías, la video, la fotografía, el arte objetual y de instalación, la performance. Otra vez, la gran parada. Esto puede explicar por qué José María, después de exponer su pintura en más de medio mundo, con una de las más prestigiosas galerías madrileñas, se vio obligado a compartir su creación artística con la docencia en la Universidad de Salamanca. En alguna parte de su libro nos dice: uno puede ser un buen profesional para ser un profesor, pero la tragedia surge cuando el mundo de la docencia se intenta acceder a la profesionalidad. El reverso no vale automáticamente. En otra parte se pregunta: ¿un artista puede ser artista sin aportación plástica? Yo siempre lo he defendido como pintor conceptual, es decir, capaz de crear con sus pinceles un arte tan lleno de conceptos como ese arte que robó a la pintura su protagonismo, el arte conceptual de Duchamp, Kossuth, Beuys, Filiu, etc. Pero sin su actividad de pintor, sin el componente plástico de su obra, esos conceptos que sabe manejar como nadie y que le permiten elevar su creación artística a la segunda potencia, la tercera a la cuarta, carecerían de la genialidad que les confieren sus pinceles haciendo de barra mágica. Dos cosas más. En otra parte del libro, el lector se topa con la expresión alemana Niemandsland. Y a continuación, José María nos da su significación. En la Primera Guerra Mundial, guerra de trinchera, era el terreno que se extendía entre dos trincheras enemigas. En inglés es el no man's land, tierra de nadie. Yo creo que ese libro es un no man's land, no por ser tierra de nadie, sino por ser un terreno donde José María se sitúa entre dos trincheras. Una es la fosilización de un arte tradicional
incapaz de superarse a sí mismo, teniendo en cuenta la evolución de la historia artística, desde las vanguardias hasta la postmodernidad. La otra es la de un arte que ha evolucionado en función de su adaptación a los cambios de sociedad. Por encima de ese Niemandsland vuela el fuego que se intercambian los dos enemigos. En ese Niemandsland es donde, página tras páginas, acampa la figura poliédrica de José María, que es todo lo contrario, finalmente, de una tierra de nadie. La del artista, la del crítico de arte, la del observador especialmente perspicaz de una sociedad que está cambiando todos sus valores, la del viajero más allá de tantos mares o cielos, y la del viajero a través del tiempo, lanzado en las búsquedas de sus recuerdos infantiles por las calles de Villafranca y por los pasillos infinitos del Colegio San José. Y finalmente, la del amigo de todos sus amigos. La segunda cosa que tengo que decir es que ese libro nos obliga a contemplar el arte teniendo en cuenta el factor humano. Puede ser, como dice Danto, que en alguna parte el arte esté muerto, pero en este libro nos afirma que en otra parte al arte le queda aún un hilo de vida. Recuerdo el enfado de Vostell en su polémica con Arsenio era un artista de Cáceres, cuando éste le decía que para él Tiziano no contaba para nada. Vostell tenía un loro llamado Goya y un perro llamado Tiziano. Las páginas de ese libro han sido escritas para ayudarnos a no perder la esperanza en que esa genialidad humana que es el arte vuelva a ser lo que fue con Leonardo, Tiziano o Velázquez. Y os doy la gracia. Y nada más. Muchísimas gracias, Michel. ¿Se me escucha bien? Vale. A veces se conforma un edificio y después de múltiples distribuciones espaciales y cálculos de resistencia, después de infinitos planos detallados, el autor bosqueja de forma nerviosa una figura que aparenta la esencia de la idea. Puede que ese aroma de imperfección emana sustancia en el alma del edificio después de las distribuciones espaciales y los cálculos de resistencia. Si estuviéramos ante un edificio de palabras, ese bosquejo final no sería otra cosa que una introducción también con aroma de imperfección. Dicen que Lenin tuvo un arrepentimiento, porque no tuvo en cuenta la variable humana. Al final de su vida se da cuenta de que el marxismo padecía de un error de base. La cuestión es que se le olvidó el factor humano, aquello que no podía funcionar sin la conciencia de libertad individual. Sobre todo, no podía funcionar a nivel económico, que es lo que interesa al final. En 1919, Lenin duda sobre el marxismo y lanza la NEP, Nueva Economía Política. Stalin aparece en 1923 y Lenin entra en desgracia. De hecho, fue confinado enfermo en una dacha hasta 1924. Se presupone que sus últimas ideas las confió a su secretaria y que pasó de mano en mano, aunque se mantuvo en secreto. No hace falta imaginar lo que supuso todo esto: una cabaña de madera en medio de la nieve,
unas reflexiones acerca de un error político, un aislamiento, una parada, casi podríamos decir que una gran parada, aquella necesaria para intuir lo que hemos hecho y lo que podemos llegar a hacer. El término gran parada se emplea en aviación cuando, después de un determinado tiempo de vuelo, un avión se desmonta entero y se vuelve a montar. La pregunta sería, ¿es el mismo avión o es otro diferente? Así podríamos llegar a la conclusión de que cualquier texto no supone otra cosa que pequeñas grandes paradas para ordenar una cadena de decisiones y reflexiones tomadas durante un tiempo anterior al mismo. También se escribe solo, y esa soledad sería un acto de aislamiento, bien sea por voluntad o bien por estar encerrado en una dasha. Fuera de la cabaña nieva constantemente y la nieve llega hasta las planicies del norte, como aquellos pensamientos del marido confundido de la secuencia final de Los muertos de James Joyce. Entre la palabra pintada de Tom Wolfe y la pintura hablada de toda la vida sigue nevando en el exterior y de vez en cuando damos paseos, porque como el mismísimo Wolfe diría, la sanación más segura para la Navidad es la soledad. Dentro del mundo del arte, otros no paran un instante. No paran de interactuar para construir una buena imagen de sí mismo. El proceso, sin grandes ni pequeñas paradas, se disemina a una velocidad de vértigo. Es el mismo esquema y, en consecuencia, el mismo modus operandi. Habiendo honrosas excepciones, el cuadro viene a conformarse de la siguiente manera. No se parte de forma natural, sino de un programa determinado. La representación sustituye a la realidad y, por supuesto, la diseminación de información personal sustituye a la sinceridad de la obra. Cuando Cortázar dividió el mundo en cronopios y famas, lo hizo muy bien. El problema es que hoy disponemos de mucho más especímenes, criaturas que nos circundan por tierra, mar y aire. En los bosques habitan los estrigois que atacan de noche para robarte la moral, el dinero y a veces la sangre. En la mar todavía hay krakens que te devoran sin avisar desde las profundidades del agua o desde las cloacas donde se reúnen los ávidos de cargos. Por último, los que se mueven por encima de nuestras cabezas, quizá los más terribles, dada su invisibilidad, son los que se diseminan a través de las redes, multiplicando su aparente presencia siempre con el ejercicio añadido de borrar a los demás. Los textos que aglutinan este libro han sido realizados a lo largo del tiempo, muchos de ellos de encargo, para proyectos personales o de otros. Describirlos como textos sobre otros autores y materias puede que sea lo correcto académicamente. En realidad son escritos para amigos. En el fondo somos producto de nuestros amigos y casi también producto de nuestros enemigos, sean estrigois, krakens o controladores de las redes. Todos estos textos de años no responden a ningún programa previo para alcanzar ningún objetivo y mucho menos para conseguir puntos con vistas a una acreditación académica. Unos vienen por un motivo y otros por el motivo contrario. A veces he tenido que escribir sobre las obras de autores allegados, más o menos brillantes, más o menos echados a perder, a los cuales adoro. Otras veces he tenido que hacer esfuerzos para perfumar con aromas de seria lectura alguna obra que en el fondo no me decía nada de nada, de tipo monocromo, sin mucha o ninguna iconografía. Si fue así, fue por aprecio. Otras veces he escrito porque así se me demandó, incluidos muchos textos de tema sacro. Nunca me importó.
Sigo pensando que la Iglesia ha salvaguardado un extraordinario patrimonio. Dicho esto, confieso que no soporto a los que espetan que no entran nunca en ninguna iglesia. Pobres condenados por falta de sensibilidad, cuánto se pierden, a diferencia de Buñuel, que lo entendió muy bien. Si soy un pintor que de vez en cuando escribe, no vendría mal estructurar este libro como si se tratara de formatos de cuadros, marina, paisajes y figuras. Eso sí, ante todo ello, siempre aparecen los dibujos, los bosquejos o los encajes, también nerviosos, con una apariencia de esencia de idea. En realidad, me hubiera gustado poner título a esta introducción, algo así como 4 reglas básicas para fracasar estrepitosamente mucho antes de empezar. Mejor no. Es preferible, después de tanto misil asimilado, atarse a un árbol y esperar una suave andanada de flechas críticas, flechas de plástico compradas en todo así. Pienso que a veces nos olvidamos de que la sustancia que nutre la creación es la ocurrencia. Vendría a ser como el agua, que hace crecer cualquier cosa, pero por supuesto agua limpia. Cuando se nutre la tierra con lodazales tibios de la palabrería del interés, los únicos que crecen son los jaramagos espinosos para el desencuentro permanente entre los artistas y los no artistas. No veo agua limpia. Parece como si nos moviéramos por los meandros del Tigre, en la mismísima desembocadura del Paraná. Meandros de aguas verdes entre el óxido de los barcos abandonados que en el pasado navegaban orgullosos por la mar. Yo he estado allí. Se organizan mesas redondas para celebrar que los auténticos artistas son los que a su vez utilizan las obras de los autores plásticos. Aunque alguno manifiesta que también hay que tener en cuenta la opinión de los artistas. Mientras tanto, un reciente e interesantísimo estudio de 2 profesores universitarios demuestran que hoy los auténticos financiadores del arte contemporáneo son los propios artistas. Esta financiación significa sangre. Aunque, como todos sabemos, la sangre es la vida. Yo no sé si lo escrito es una introducción o bóveda para el resto de los escritos, una especie de nivola contra las novelas. Una bóveda de artistas, de aristas, y al mismo tiempo una bobada de artista. Y es que me siento muy identificado con la frase de la maravillosa Leslie Caron frente al mismísimo Cary Grant. Tengo una lamentable falta de talento para hacer bien las cosas fáciles. Ahora que ya tengo una introducción imperfecta, creo que necesito un buen prologuista que al prologarme también me prolongue un poco la vida, y si es nacido en el Bois de Boulogne, mejor que mejor. Voilà, se acabó. No, digamos que hay una sorpresa nada más. Voilà. Antes de acabar este acto, 2 cosas se me ha olvidado comentar al principio. Una es que cuando acabemos, aquellos que quieran adquirir el libro de José María, en la librería Talía, Joaquín está allí a su servicio, pues el propio José María le puede firmar el libro a quien quiera. Y la segunda cosa que tengo que decir es que cuando acabemos, estáis todos invitados aquí en el patio a un vino de honor, un aperitivo, un regorguete, como queréis llamar, para celebrar el libro y que esté José María entre nosotros, que siempre es una sorpresa, una pequeña sorpresa. Ya tiene otra sorpresa, por lo visto. Pero, vamos a ver, queridos amigos, además digo, queridos de verdad, tengo una pequeña sorpresa. Voilà. Aquí de 2 en 2, Ramón, de 2 en 2. Espero no haber sido demasiado técnico para la gente que... Una pequeña sorpresa. El libro, por supuesto, La Gran Parada, pero esto se llama Cool 500. 15 años de trabajo.
500 imágenes. Vale una fortuna. He hecho mis esfuerzos porque casi no llegaba y tal y cual, él lo sabe, para llegar con esto. Tengo alguno para gente que evidentemente tal y cual, pero tal y cual, en fin. Esto es Cool 500. Toda mi obra en los últimos 15 años, en piezas de 50 por 65, en papel. Una Biblia, Ramón. Una Biblia, alcalde. Una Biblia. Evidentemente tengo un pequeñito texto que tengo que leer porque, de alguna manera, el papel es divino. Tengo que leer porque, de alguna manera, porque lo he escrito yo, joder, ya está. Hay un texto de Michel, perdón, esta vez no, tú no, de estos, que no leo, de César. Yo de un petit texto chiquinino mío, que dice que lo voy a leer, porque tardo un minuto. La explicación técnica fácil del Cool 500. El Cool 500, no vean. Cool. Uy, esto está en inglés. Espera. Bien, muy chico el texto. Cool es una serie que se inicia en 2005. Se trataba de obra en tinta sobre papel de 50 por 65 centímetros. Una selección de dicha obra se expuso en la Galería Trama de Madrid ese mismo año. Inmediatamente inició una segunda serie con una actitud parecida. Muchísimas veces ya tenía mojado el pincel y no sabía qué imagen iba a salir. Otras veces las imágenes estaban muy pensadas. La amplitud de colores era mínima, un par de tierras y poco más. Parecía un experimento. Si la segunda serie se llamaría Cool 2, la primera pasaría a llamarse Cool 1. Con el paso del tiempo sigo trabajando más piezas y las series continúan. Unas series muy largas y otras muy cortas. Entre unas y otras pasaban muy poco tiempo o años. La cuestión es que ya no era un experimento. Estas imágenes son en su mayoría tinta sobre papel, pero también aparece el grafito o el collage. No sabría explicar el porqué, pero todo acaba con la Cool 7 del año 2020. Por esto, todas las piezas realizadas durante la pandemia llevan la fecha exacta del día de ejecución. Lo importante es que estos 15 años de obra sobre papel han configurado un banco iconográfico. Algunas de estas obras se han convertido en esculturas o cuadros. Algunos de estos son pequeños formatos y muchos otros grandes. En cualquier caso, todas ellas contemplan una figura y predomina la figura humana, por supuesto. No soporto las manchitas, ni el todo vale. Economía de la representación, sí, pero cargada de contenido. Las siete series suman 500 obras. Muy al final de la última serie, y tras muchas muertes que me han tocado, perdemos también a Julia Romero, una gran amiga que con el paso del tiempo se convirtió en una persona fundamental en mi vida. Me consideraba su sobrino. Muchas ideas provienen por su conversación, su inteligencia y sobre todo por su humor. Esta publicación está dedicada a ella.
Voilà. ¿Fini? C'est fini, no tengo un minuto, ¿no? Venga. Muchas gracias a todos. ¿Cómo vamos a saber cómo mantener un secreto? Bueno, ahora vamos a darle un minuto. Ramón.